Estimado licenciado y compañeros, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad les hablaremos acerca de la sección 25, costos por préstamos, y acerca de la sección 29, impuestos a las ganancias. Iniciamos. La sección 25 de las NIF para pymes establece que todos los costos por préstamos son todos aquellos intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo, tal como se describe en la sección 11, instrumentos financieros básicos. También las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la sección 20, arrendamientos, y todas las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. Para su debido reconocimiento, una entidad deberá reconocer todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en que se incurre en ellos. Dentro de la normativa legal guatemalteca encontramos definidos los costos por préstamos en el Decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, específicamente en su artículo 4, rentas de fuente guatemalteca, y artículo 5, presunción de onerosidad. También establecidos en su artículo 21, numeral 16, costos y gastos deducibles, así como en el artículo 24, limitación a la deducción de intereses. Con la exposición, la sección 29 de NIF para pymes trata sobre la contabilización del impuesto a las ganancias. Dicho impuesto y dicha contabilización está regulada en Guatemala por la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012. Este impuesto incluye tanto los impuestos nacionales como extranjeros que se basen en las ganancias fiscales de una entidad, así también como las retenciones que haga una subsidiaria o asociada derivados del reparto de las ganancias. Este impuesto se divide en dos: en corriente, que es el impuesto por pagar sobre las ganancias o pérdidas del periodo corriente, y el impuesto diferido, que es el impuesto por pagar o recuperar de periodos anteriores. Una entidad deberá reconocer un pasivo por impuestos corriente por el impuesto a pagar del periodo corriente o de periodos anteriores. En caso de que el importe pagado exceda a dichos importes ya contabilizados, entonces la entidad deberá reconocer un activo por impuestos corriente. También se reconoce como activo los beneficios que posee la entidad y que puedan ser aplicados para recuperar el impuesto pagado en el periodo anterior. La medición de dichos activos o pasivos por impuestos corrientes debe hacerse utilizando como base las tasas impositivas y la legislación aplicable. Reconocimiento de impuestos diferidos. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos, por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros, como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto va a surgir de la diferencia entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad, en el estado de situación financiera, y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales. Bases fiscales y diferencias temporarias imponibles. La base fiscal de un activo va a ser el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtendrá la entidad en el futuro cuando ésta recupere el importe en libros de dicho activo. Base fiscal de un pasivo. En este caso, la base fiscal de un pasivo va a ser igual a su importe en libros, menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente respecto de ese pasivo en periodos futuros. En el caso de las diferencias temporarias imponibles, se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por toda diferencia temporaria imponible, a menos que el pasivo por impuestos diferidos haya surgido por dos condiciones: una, el reconocimiento inicial de una plusvalía, o dos, el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y que en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Diferencias temporarias deducibles. La norma nos indica que se reconocerá un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que utilizar esas diferencias temporarias deducibles,
salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca del reconocimiento inicial de un activo pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la pérdida fiscal. Asimismo, la reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar a deducciones en la determinación de las ganancias fiscales de periodos futuros. Es por ello que cuando la cuantía de las diferencias temporarias imponibles relacionadas con la misma autoridad fiscal y la misma entidad sujeta a impuestos sea insuficiente, solo se reconocerá un activo por impuestos diferidos. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se pueda compensar, con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales utilizar esas pérdidas o créditos fiscales no usados. Al evaluar la probabilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad puede considerar los siguientes criterios: si existen diferencias temporales imponibles referidas a la misma autoridad fiscal, si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho a compensación, si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables y si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento, la entidad procederá a registrar un activo de esa naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y de las participaciones en negocios conjuntos pase a ser diferente de la base fiscal de la inversión o participación. Estas diferencias pueden surgir en las más variadas circunstancias, como por ejemplo la existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas o negocios conjuntos, por las diferencias de cambio cuando la controladora y subsidiarias estén situadas en diferentes países y por la reducción del importe en libros de las inversiones en una sociedad hasta su importe recuperable. Es importante mencionar que una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporales imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y con participaciones en negocios conjuntos, excepto cuando se den conjuntamente las dos condiciones siguientes: que la controladora, inversor o participante en un negocio conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y que es probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible. Una entidad reconocerá un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales asociadas o de participaciones en negocios conjuntos, solo en la medida que sea probable que las diferencias temporarias se reviertan en un futuro previsible y se dispongan de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse esas diferencias temporarias. Una entidad medirá un pasivo o activo por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha de presentación. Una entidad considerará las tasas impositivas y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan. Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia imponible, una entidad medirá los pasivos o activos por impuestos diferidos utilizando las tasas promedio aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia o pérdida fiscal en los periodos en los que se espere que el pasivo por impuestos diferidos se liquide. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en la que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, recupera o liquida el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Por consiguiente, una entidad medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos utilizando la tasa y la base fiscal que sean congruentes con la forma en que se espere recuperar o pagar la partida correspondiente. Por ejemplo, si la diferencia temporaria surge de una partida de ingreso que se espera sea gravable como una ganancia de capital en un periodo futuro,
El gasto por impuesto diferido se mide utilizando la tasa impositiva de las ganancias de capital y la base fiscal que sea congruente con la recuperación del importe en libros mediante la ley. Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. En algunas jurisdicciones, el impuesto a las ganancias es pagadero a una tasa mayor o menor. Si una parte o la totalidad de la ganancia neta o de las ganancias acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. En algunas otras jurisdicciones, el impuesto a las ganancias puede ser devuelto o pagado si una parte o la totalidad de la ganancia neta o de las ganancias acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. Retenciones fiscales sobre dividendos. La sección nos hace la observación de que al realizar el pago de dividendos puede estar obligado a pagar el impuesto a las autoridades fiscales. Nos indica que este monto lo debemos registrar como parte de los dividendos en el patrimonio. Presentación. La distribución en el resultado integral en el patrimonio. Según el párrafo 29.35, el gasto correspondiente al impuesto se debe registrar en el componente del resultado integral total, donde corresponda. Puede ser en operaciones continuadas o operaciones descontinuadas, al ORI o en el patrimonio, dependiendo de la transacción por la cual se haya generado el impuesto. La distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Párrafo 29.36. Cuando la entidad utilice en su presentación de estado de situación financiera la separación entre activos o pasivos, corrientes y no corrientes, la sección es clara en no permitir que tanto activos como pasivos por impuestos diferidos sean clasificados en la parte corriente. Esto porque el impuesto diferido es el impuesto por pagar o recuperar en periodos futuros, como lo indica el párrafo 29.2. Y la compensación. La sección permite la compensación entre activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes. De igual forma, en el impuesto diferido, siempre y cuando sea comprobable si se tiene el derecho y si es exigible legalmente, y demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado la intención de liquidarlos. Información a revelar. Una entidad revelará los principales componentes del gasto o ingreso por impuestos, de los cuales pueden incluir los siguientes: los que corresponden al impuesto a las ganancias corrientes, los ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente y de periodos anteriores, el importe del impuesto diferido correspondiente de diferencias temporarias, el importe del impuesto diferido relacionado a cambios en tasas fiscales o nuevos impuestos, el importe de los beneficios fiscales utilizados para reducir el gasto por impuesto y el ajuste por impuestos diferidos que surja por cambio en el estatus fiscal de la entidad o de los accionistas.